El único hombre que vio a Dios, la historia de Moisés. El sol ardiente del desierto castigaba la tierra árida mientras un anciano de barba blanca y mirada penetrante ascendía lentamente por la ladera rocosa del monte Sinaí. Su nombre era Moisés, y a sus 120 años sabía que este sería su último ascenso. Sus pasos, aunque cansados, eran firmes, impulsados por una determinación inquebrantable y una fe que había sido forjada a través de décadas de pruebas y milagros. Mientras subía, Moisés reflexionaba sobre el extraordinario camino que lo había llevado hasta este momento. Nacido como un esclavo hebreo en Egipto, salvado de la muerte por la compasión de una princesa, criado en la opulencia del palacio del faraón y luego exiliado al desierto por defender a su pueblo. Allí, en la soledad de Madián, había encontrado una nueva vida como pastor, hasta que un día, una zarza ardiente cambió el curso de su destino y de la historia. Recordaba vívidamente aquel momento en que Dios lo llamó por primera vez, el fuego que no consumía, la voz que resonaba desde las llamas, el temor reverencial que lo invadió. «Moisés, Moisés», había dicho la voz. «Aquí estoy», respondió él, sin saber que esas simples palabras marcarían el inicio de una relación única entre un hombre y su creador. Desde entonces, Moisés había sido testigo de maravillas que desafiaban la imaginación. Las plagas que azotaron Egipto, el mar que se abrió para que su pueblo escapara, el maná que caía del cielo cada mañana. Pero nada se comparaba con los momentos en que se encontraba cara a cara con el Todopoderoso. Mientras ascendía, cada roca, cada arbusto reseco le recordaba aquellos 40 días y 40 noches que pasó en la cima de esta misma montaña, envuelto en la nube de la presencia divina. Allí, Dios le había entregado las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritos por su propio dedo. Moisés había descendido con el rostro resplandeciente, reflejando la gloria del Eterno. Pero no todo habían sido momentos de gloria. También recordaba la amargura de ver a su pueblo adorando un becerro de oro, la ira que lo llevó a romper las primeras tablas, y la intercesión desesperada por la salvación de Israel. «Bórrame de tu libro», había suplicado a Dios, dispuesto a sacrificar su propia eternidad por el bien de su pueblo. A medida que se acercaba a la cima, Moisés pensaba en las innumerables veces que había entrado en la tienda del encuentro, ese santuario portátil donde hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Allí la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras todo el campamento observaba con asombro. En esos momentos íntimos, Moisés había aprendido a conocer los caminos de Dios, a entender su corazón, a discernir su voluntad para el pueblo. Recordaba con humildad el día en que, abrumado por la responsabilidad de liderar a una nación rebelde, había implorado: «Muéstrame tu gloria». La respuesta de Dios resonaba aún en su memoria: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir viviendo». Aquel día, oculto en la hendidura de una roca y cubierto por la mano de Dios, Moisés había vislumbrado la parte posterior de la gloria divina. Fue una experiencia que lo transformó profundamente, llenándolo de un temor reverencial y un amor inconmensurable hacia el Creador. Ahora, mientras sus pies cansados alcanzaban finalmente la cima del monte Nebo, Moisés sabía que estaba a punto de tener su encuentro final con Dios en esta tierra. El Señor le había dicho que no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meriba, donde golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Aunque el castigo le dolía, Moisés aceptaba la justicia divina con humildad. De pie en la cumbre, Moisés contempló el vasto panorama que se extendía ante sus ojos. A lo lejos, las tierras fértiles de Canaán brillaban bajo el sol de la tarde. Podía distinguir el valle del Jordán, las colinas de Judea, los campos de Jericó, la ciudad de las palmeras. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que fluía leche y miel, el hogar que el pueblo de Israel había anhelado durante 40 años de peregrinación por el desierto. Mientras observaba, Moisés sintió la presencia de Dios envolviéndolo, más cercana y tangible que nunca. No era la nube imponente de sus encuentros anteriores,
sino una presencia suave y reconfortante, como el abrazo de un padre a su hijo amado. «Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob», dijo la voz de Dios, suave pero clara como el cristal. «Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella». Moisés cerró los ojos, dejando que las palabras de Dios penetraran en su corazón. No había amargura en él, solo gratitud por haber sido elegido para guiar a su pueblo hasta este momento. Sabía que su tarea estaba cumplida y que era hora de pasar el bastón a la siguiente generación. «Señor», susurró Moisés, su voz quebrada por la emoción, «tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Mientras oraba, Moisés sintió que su espíritu se elevaba, trascendiendo los límites de su cuerpo mortal. En ese momento sublime, experimentó una claridad y una comprensión que superaban todo lo que había conocido antes. Vio la historia de la humanidad desplegarse ante sus ojos, desde la creación hasta la redención final. Contempló el plan eterno de Dios, la promesa del Mesías, el futuro glorioso que aguardaba a los fieles. Y entonces, en un instante de gracia infinita, Moisés vio a Dios como nunca antes lo había visto. No fue una visión física, pues ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir, sino una revelación espiritual tan profunda y abarcadora que desafiaba toda descripción. En ese momento, Moisés comprendió plenamente el amor, la justicia, la misericordia y la santidad de Dios. Vio la perfecta unidad de todos los atributos divinos, la armonía absoluta del ser de Dios. Lágrimas de gozo rodaban por las mejillas arrugadas de Moisés mientras experimentaba esta comunión perfecta con su Creador. Todas las preguntas encontraban respuesta, todas las dudas se disipaban, todos los temores se desvanecían en la luz de esta revelación suprema. Moisés entendió entonces por qué era llamado el único hombre que vio a Dios. No porque hubiera contemplado la esencia divina con sus ojos mortales, sino porque había sido llevado a un nivel de intimidad y conocimiento de Dios que ningún otro ser humano había experimentado hasta entonces. Había caminado con Dios, había hablado con Él, había reflejado su gloria, había intercedido por su pueblo, había sido un instrumento de los milagros divinos. Mientras su espíritu se preparaba para dejar este mundo, Moisés tuvo una última visión del futuro. Vio a Josué liderando al pueblo a través del Jordán. Vio los años de conquista y establecimiento en la tierra prometida. Vio los altibajos de Israel, los momentos de fidelidad y los de rebelión. Y más allá, en un futuro distante, vio la venida del Mesías, aquel que sería mayor que él, el profeta definitivo que Dios levantaría de entre sus hermanos. Con un suspiro de satisfacción y paz, Moisés sintió que su espíritu se desprendía suavemente de su cuerpo terrenal. No hubo dolor, no hubo lucha, solo una transición serena a la presencia plena de aquel a quien había servido fielmente durante tantos años. En el valle abajo, Josué y los ancianos de Israel esperaban el regreso de Moisés. Cuando pasaron las horas y el líder no descendió de la montaña, supieron que el siervo de Dios había partido. Un duelo de 30 días se extendió por todo el campamento, mientras el pueblo lloraba la pérdida de aquel que los había liberado de la esclavitud, les había dado la ley y los había guiado a través del desierto. Pero incluso en su dolor, los israelitas encontraron consuelo en las últimas palabras que Moisés les había dirigido. «El Señor tu Dios es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes». Con estas palabras resonando en sus corazones, el pueblo se preparó para entrar en la tierra prometida, llevando consigo el legado de Moisés, la ley, la fe en un Dios único y la promesa de una relación especial entre el Creador y su pueblo escogido. Y así Moisés, el hombre que vio a Dios, pasó a la eternidad, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su vida fue un testimonio de fe, obediencia y liderazgo. Un ejemplo para todas las generaciones de lo que significa caminar en intimidad con el Todopoderoso.
Aunque ningún ser humano conoció el lugar exacto de su sepultura, el impacto de Moisés perduró a través de los siglos. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría, justicia y comunión con Dios. Los profetas que vinieron después lo recordarían como el estándar de la revelación divina, y las generaciones futuras estudiarían sus palabras en busca de guía y verdad. La historia de Moisés, el único hombre que vio a Dios, no terminó en la cima del monte Nebo. Continuó viviendo en los corazones y las mentes de todos aquellos que, inspirados por su ejemplo, buscan conocer a Dios, no solo de oídas, sino en una relación personal y transformadora. Y aunque ningún otro mortal llegaría a ver a Dios de la manera en que Moisés lo hizo, su vida quedó como un faro de esperanza, un recordatorio de que el Creador del universo desea revelarse a aquellos que lo buscan con todo su corazón. La promesa quedó grabada para siempre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.